La introducción a la neuropsicología de las emociones. Definición y etimología de la emoción. La emoción etimológicamente proviene del latín emotio, que significa movimiento. Las emociones son reacciones complejas que implican cambios fisiológicos, conductuales y subjetivos. Cuando una emoción invade al individuo, despierta su atención y puede inducir modificaciones autónomas como la aceleración de su pulso, rubor, palidez facial, entre otras. Las dimensiones esenciales de las emociones son el valor, la alerta y el control. El valor se refiere al paradigma positivo agradable o el negativo desagradable. La alerta se relaciona con la calma o tensión. Y el control indica si las emociones son manejables o no, como en el caso de un terror intenso. La relación entre emoción y motivación. Bueno, la emoción está estrechamente ligada a la motivación, que proporciona el potencial energético para inducir el comportamiento. Las pulsiones instintivas relacionadas con necesidades biológicas fundamentales como el alimento, la bebida, la sexualidad y la defensa están animadas por la dinámica motivacional. La solución de una tensión y la búsqueda de la satisfacción expresan los vínculos entre lo que es motivación y emoción en los comportamientos. El sistema límbico y sus bases neurológicas de las emociones. Eh, Vamos a empezar con la estructura del sistema límbico, que incluye a la amígdala, que está situada en la parte anterior del lóbulo temporal. Es central en el manejo de las emociones, el hipocampo, que es muy importante para la memoria, los núcleos septales, que están relacionados con la regulación emocional, y la corteza orbitofrontal, que está involucrada en la toma de decisiones y las conductas sociales. La función de la amígdala juega un papel crucial en la integración del componente emocional en las informaciones sensoriales y sensitivas. Está involucrada en la activación de manifestaciones neurovegetativas y neuroendocrinas de las emociones. Experimentos con animales y observaciones de pacientes con lesiones amigdalinas han permitido discernir mejor sus funciones emocionales, como en el condicionamiento al miedo. Como por ejemplo en el síndrome de Kluver-Bucy, que se observa en monos con lobectomía temporal bilateral y se caracteriza por la ceguera psíquica, que es la pérdida de la significación emocional de las informaciones sensitivas, el hiperrealidad, que es la tendencia a llevarse objetos a la boca, la hipersexualidad, que es el comportamiento sexual inapropiado, y la docilidad y placidez, que es la reducción de la reactividad emocional. Este síndrome también se ha descrito en humanos con lesiones similares, manifestándose con trastornos de la memoria y el lenguaje. Primero, las funciones instintivas se refieren a comportamientos biológicamente programados y fundamentales para la supervivencia humana, ya sea el hambre, la sed, la sexualidad y la defensa. Estos comportamientos surgen por necesidad, ya sea que tenemos sed o hambre, tenemos ganas de comer o algo parecido, y buscan la satisfacción, el apaciguamiento de esta necesidad, o sea, saciarnos. Aunque estas son innatas, estas funciones no son rígidas. Pueden modularse por la experiencia, la cultura y también por la memoria. Por ejemplo, la forma de comer de nosotros varía donde nos criamos, nuestra cultura, nuestra familia. Y en la sexualidad puede estar influida por valores simbólicos o sociales. Así que el ser humano transforma esto que es como instinto en comportamiento emocional y cultural. El sistema límbico, particularmente el hipotálamo, regula estas funciones instintivas mediante la conexión de culturas corticales y viscerales. Este sistema actúa como un puente entre lo emocional, lo fisiológico
hilo conductual. El hambre y el sed. El hipotálamo dorsolateral activa la conducta de alimentación. Si es que ésta se destruye, aparece lo que es la afagia, que es el rechazo a la comida o a comer. El hipotálamo ventromedial regula la saciedad. Su estimulación detiene la ingesta y su destrucción provoca lo que es la polifagia y lo que es más conocido, la obesidad. La amígdala modula estos centros, especialmente mediante su relación con el olfato. Y las lesiones en la amígdala aumentan el apetito y su estimulación reduce si el hipotálamo está intacto. La corteza orbitofrontal también influye. Su destrucción puede causar desinhibición alimentaria. De ahí tenemos lo que es la sed, que esta es activada por la osmoralidad plasmática y detectada por el hipotálamo. Se libera lo que es el ADH para conservar agua. Y curiosamente, dejamos de tener sed antes de que se normalice el equilibrio hídrico gracias a señales anticipatorias desde la boca y el estómago. La amígdala también participa en el comportamiento de beber. De ahí tenemos lo que es la defensa y agresividad, ya que este es un instinto y la percepción de peligro desencadena lo que son las respuestas automáticas, ya sea la huida o el ataque en situaciones. Estas respuestas tienen lo que es una base biológica ancestral ligada a los instintos de supervivencia. Se distinguen dos tipos de agresividad. Tenemos la defensiva, que es orientada a protegernos de amenazas. Si sentimos que estamos en peligro, esto se activa. Y la ofensiva, que no es necesariamente ligada a la supervivencia, sino que es como una pulsión espontánea, una energía que necesita descargarse, como lo mencionaba Lores. Pero Freud, por su parte, hablaba de la coexistencia del instinto de la vida de Eros y de muerte de Thanatos dentro del yo, y lo relacionaba la agresión con este último. Ahí tenemos lo que es la neurobiología de la agresión. La agresión depende de varias estructuras cerebrales que forman un circuito funcional. Tenemos el hipotálamo lateral, que desencadena ataques directos y fríos sin expresión emocional intensa. Tenemos el hipotálamo medial, que genera agresión más emocional con mayor reactividad vegetativa. Tenemos la sustancia gris periacueductal, que esta es clave para la defensa. Estimulaciones en esta zona producen reacciones estereotipadas de defensa, ya sea como el arqueo de la espalda y la piloerección, entre otras más. Y la amígdala, que facilita la agresión inducida por el hipotálamo y modula la intensidad según la experiencia del individuo. La amígdala y la corteza prefrontal. La amígdala no solo procesa el miedo, agresión e interpretación emocional del entorno. Se hizo experimentos en monos y si es que los monos tenían lesiones bilaterales en la amígdala, producía pasividad y falta de respuesta emocional. Y también con las ratitas, que es la amígdala les ayudaba a distinguir entre estímulos familiares y amenazantes. La experiencia previa influía en la reacción agresiva. Cuando la corteza prefrontal regula e inhibe la agresividad, pero si esta se daña, como en algunos traumatismos, pueden aparecer crisis de ira o agresividad. Pero también tenemos lo que son influencias neuroquímicas en la agresión. Esta está regulada por neurotransmisores. Tenemos la GABA y serotonina, la dopamina y el glutamato, y la endorfina. GABA y serotonina se encuentra en fármacos que aumentan la serotonina, como los antidepresivos, y esto se encarga de inhibir la agresión, o sea, reduce la violencia. Sin embargo, a muchas personas no les gusta consumir esto porque se sienten muy apacibles, como que no pueden reaccionar. En la dopamina y el glutamato facilita las respuestas agresivas
Y las endorfinas también tienen lo que son efectos calmantes. Pero no solo esto influye, también se basa en experiencias. La agresión no es siempre automática, también depende de varios factores como la historia previa, traumas, refuerzos, el entorno social donde la persona creció, vivió y el estado hormonal. Emocionales y lesiones cerebrales. Primero hablemos de las lesiones cerebrales. Cuando una persona sufre un accidente cerebrovascular, no solo se ve afectada físicamente, sino que muchas veces también aparecen síntomas de depresión. Esto se debe a que ciertas áreas del cerebro que regulan nuestras emociones, como la parte frontal del hemisferio izquierdo, pueden verse dañadas. Esto afecta el estado de ánimo, la motivación, la capacidad de disfrutar cosas que antes sí se disfrutaban. Además, factores como la pérdida de independencia o cambios en la vida cotidiana también influyen mucho. Lo preocupante es que esta depresión puede dificultar la recuperación. Por eso es tan importante detectarla y tratarla a tiempo. En segundo lugar, tenemos los traumatismos craneoencefálicos. Estas son lesiones que ocurren, por ejemplo, después de un accidente o un golpe fuerte de la cabeza. Muchas personas que sufren de un traumatismo craneoencefálico desarrollan síntomas depresivos, especialmente si la zona afectada está en los lóbulos frontales, que son los que regulan la conducta, la toma de decisiones y las emociones. A veces estos cambios no solo son emocionales, sino que también se combinan con problemas de memoria, atención o irritabilidad. Y aquí también es clave un abordaje integral con psicoterapia, rehabilitación y la medicación si hace falta. También hay lesiones más específicas que pueden generar depresión. Por ejemplo, si se ve afectado el giro cingulado anterior, que está relacionado con el dolor emocional, o tal vez la corteza orbitofrontal, la cual se encarga del juicio emocional y social. La persona puede tener cambios de personalidad o sentir una profunda tristeza sin saber el por qué. Hay algo curioso, y es que cuando la lesión está en el hemisferio izquierdo, es más común que haya síntomas depresivos, mientras que en el derecho puede haber más desinhibición o incluso euforia. Trastornos emocionales y enfermedades en los núcleos grises centrales. Un ejemplo claro es la enfermedad de Parkinson. Aunque la mayoría la conoce por el temblor y la rigidez muscular, muchas personas con Parkinson sufren depresión o incluso antes de que aparezcan síntomas físicos. Esto ocurre porque la enfermedad afecta circuitos cerebrales relacionados con la dopamina, que es la clave en la motivación y el placer. Lo difícil es que a veces esta depresión se confunde con el mismo Parkinson, por eso es muy importante evaluarlo bien. Otro caso que también tenemos es la depresión en la esclerosis en placas o esclerosis múltiple. Esta enfermedad autoinmune afecta a la mielina del cerebro y a la médula espinal, y es muy común que también haya síntomas depresivos. De hecho, muchas veces la depresión aparece antes de que la persona sepa que tiene esclerosis. Aparte de los cambios en el sistema nervioso, hay que considerar lo duro que puede ser para alguien adaptarse a un diagnóstico así. Por último, tenemos la depresión relacionada con la patología subcortical. Esto ocurre cuando se ven afectadas estructuras como los ganglios basales o el tálamo. Estas zonas están conectadas con la corteza frontal y regulan el estado de ánimo. Cuando hay daño ahí, pueden aparecer con una depresión más apagada, con apatía, lentitud y dificultad para iniciar actividades. Lo vemos en enfermedades como Huntington. Sabemos que las emociones no solo se sienten, también se expresan, y esto se nota en el rostro, en el cuerpo, en la forma en que hablamos. Todo eso forma parte del lenguaje no verbal emocional.
Una de las estructuras cerebrales más importantes para esto es la amígdala, que nos ayuda a identificar emociones en los rostros, especialmente las que tienen que ver con el miedo y la amenaza. Cuando hay daño en la amígdala, como en el caso de la paciente SM que pudimos apreciar en la lectura, las personas pueden tener muchas dificultades para identificar expresiones como el miedo o para sentir desconfianza frente a personas con rostros amenazantes. Las dificultades para reconocer emociones pueden aparecer con lesiones en el hemisferio derecho, que es clave para procesar las señales emocionales. A veces, incluso si la persona conserva su capacidad de razonamiento lógico, puede no captar cuando alguien está molesto, triste o incómodo, solo por no reconocer su expresión. Además, la amígdala también participa en el aprendizaje emocional, como cuando aprendemos a temer a un estímulo peligroso. Sin ella, esa asociación emocional no se da correctamente. Otro aspecto que a veces olvidamos es la prosodia. La prosodia es el tono emocional con el que hablamos. Podemos saber si alguien está feliz, enojado o triste solo por cómo suena su voz. Si hay lesiones en ciertas zonas del hemisferio derecho, puede haber prosodia, lo que significa que la persona no puede expresar o entender emociones a través del tono de voz. Ahora quiero hablarles de algunos trastornos específicos que afectan la emoción de maneras particulares. Hay personas que pueden empezar a reír o llorar de forma involuntaria sin que eso refleje lo que realmente están sintiendo. Esto se ha observado en enfermedades como la esclerosis múltiple o en algunas lesiones cerebrales. No es que estén fingiendo, realmente es una desregulación que se da a nivel neurológico. Les quiero hablar también de la alextimia. La alexithymia es la dificultad para identificar o expresar las propias emociones. Estas personas pueden sentir cosas en el cuerpo como tensión o malestar, pero no logran ponerle nombre a lo que sienten. Se ha relacionado con disfunciones en áreas como la ínsula o la corteza cingulada. En la esclerosis múltiple, además de otros síntomas, pueden aparecer cambios emocionales como la habilidad, que es pasar de risa a llanto de una forma muy rápida, ansiedad o depresión. En la epilepsia, sobre todo en la del lóbulo temporal, puede haber auras emocionales antes de una crisis, como una sensación intensa de miedo. Después de las crisis también puede aparecer cambios en el ánimo o en la personalidad. Interocepción desde las entrañas del conocimiento. La interocepción es la capacidad que tenemos de percibir y procesar las señales internas del cuerpo, como los latidos del corazón, la respiración, el hambre, la sed o incluso las náuseas. Estas señales no solo nos informan sobre el estado fisiológico, sino que también influyen en nuestras emociones, decisiones y también comportamientos. Un ejemplo de esto puede ser cuando estamos nerviosos y sentimos el corazón acelerado. Esa señal corporal se procesa en el cerebro y puede aumentar todavía más nuestra ansiedad. Y lo interesante es que no todas las personas tienen el mismo nivel de conciencia interoceptiva. Hay gente que es muy consciente de lo que pasa en su cuerpo y hay otra que no tanto. Esto se ha relacionado incluso con condiciones como la depresión, la ansiedad o los trastornos alimentarios. La arquitectura interoceptiva y conexión corazón-cerebro. Bueno, ahora, ¿cómo llamamos estas señales del cuerpo al cerebro? El órgano clave aquí es el corazón, que no solo bombea sangre, sino que también envía señales al cerebro de forma constante. Estas señales viajan a través del nervio vago y otras vías nerviosas y llegan a una zona del cerebro llamada ínsula, que es como el centro de mando de la interocepción. La ínsula, junto con las estructuras como la corteza somatosensorial, el tálamo, el corte prefrontal y la amígdala, forman una red que interpreta estas sensaciones corporales y les da un significado emocional. Otro ejemplo podría ser, el sentir el estómago revuelto puede ser interpretado como hambre, pero también como ansiedad, dependiendo del contexto y de cómo tu cerebro lo procese. Esto muestra
que el cuerpo y la mente no están separados, están totalmente conectados. El corazón y el cerebro mantienen una comunicación constante y eso influye en cómo nos sentimos, pensamos e incluso cómo actuamos. En esta relación cerebro-corazón, estas vías interoceptivas trabajan en conjunto para regular tanto procesos fisiológicos como los emocionales. Esto hace que se cree una relación bidireccional entre el cuerpo y la mente. Las alteraciones en estas vías pueden tener un impacto directo en cómo se perciben las emociones y se experimentan respuestas fisiológicas ante el estrés o situaciones emocionales. Ahora tenemos la aproximación experimental. Tenemos el paradigma de detección de latidos y el correlato electrofisiológico. Pero bueno, ¿qué es el paradigma de detección de latidos? O más conocido en inglés, el Heartbeat Detection Task. ¿En qué consiste? Este consiste en que se le pide a los participantes que cuenten sus propios latidos sin ayuda de dispositivos como un estetoscopio. Esta tarea mide la precisión interoceptiva, que es la capacidad de percibir correctamente las señales internas del cuerpo. Luego esto se compara el conteo con los latidos reales medidos por un electrocardiograma. Con esto se mide qué tan precisa es la percepción que tienen de su propio cuerpo. Además, se puede complementar con registros cerebrales como el correlato electrofisiológico o llamado Heartbeat Evoked Potential, que es una señal cerebral que aparece justo después de cada latido. Este potencial se estudia con electroencefalografía y nos da información sobre cómo el cerebro responde a cada latido en tiempo real. Cuando una persona tiene una buena conciencia interoceptiva, su potencial evocado cardíaco tiene una buena conciencia interoceptiva, por ende suele ser más fuerte. Y se ha visto que esto se relaciona con mejor regulación emocional, menor ansiedad y hasta mayor empatía. La interrupción cardíaca como mecanismo de regulación de las conductas y las emociones. Como primer punto, la relevancia en neurología y psiquiatría. La interocepción cardíaca ha abierto un campo interdisciplinario con aplicaciones concretas en el diagnóstico, la clínica y la terapéutica de diversos trastornos neurológicos y psiquiátricos. En neurología se han reportado diferentes perfiles de los procesos interoceptivos en pacientes con enfermedades de Alzheimer, demencia frontotemporal y accidentes cerebrovasculares, en áreas interoceptivas como la ínsula. Estos hallazgos han ampliado la base neurofisiológica para explicar síntomas que no se adecuaban a los parámetros neurológicos clásicos. En psiquiatría, se ha demostrado que diferentes facetas de la interocepción, como la atención, la detección, la discriminación, la sensibilidad y el autorreporte, contribuyen a la caracterización y el tratamiento de trastornos como el pánico, la depresión, los trastornos psicosomáticos y la anorexia bulimia nerviosa. La percepción de los latidos cardíacos es relevante en la experiencia emocional y la relación entre interocepción y emociones se ha revisado y profundizado en estudios recientes, sugiriendo una interacción bidireccional entre cambios corporales y experiencias emocionales. Las vías de interocepción son una especie de autopistas, puentes y canales entre el cerebro y el corazón. Los componentes de estas vías, la vía interoceptiva que conecta el corazón y el cerebro, van a incluir a la vía vagal parasimpática, que involucra el nervio vago, que tiene componentes motores y sensoriales. Las neuronas aferentes del vago proyectan al núcleo del tracto solitario en el bulbo raquídeo.
integrando información sensorial visceral y mediando múltiples reflejos cardíacos. Y la vía somatosensorial, que la información interoceptiva somatosensorial llega al sistema nervioso central mediante vías ascendentes, con terminaciones en la columna celular intermedia de los segmentos torácicos y conexiones entre el núcleo del tracto solitario. Los estudios de caso y evidencia experimental. Estudios de neuroimágenes han identificado áreas cerebrales clave en el monitoreo de cambios viscerales, destacando la corteza insular y la corteza cingulada anterior. Investigaciones con pacientes con lesiones focales han mostrado que la ínsula juega un rol selectivo en la intercepción cardíaca, mientras que las lesiones subcorticales afectan el procesamiento de señales interceptivas ligadas en estímulos externos. Un estudio con pacientes hipertensos reveló que las perturbaciones en las vías periféricas pueden afectar la interocepción. Indica que el compromiso de funciones homeostáticas, como la presión arterial, puede impactar en procesos interoceptivos y dominios cognitivos asociados. La renovación de la evaluación clínica y el entrenamiento de profesionales. La evaluación clínica. La inclusión de la dimensión interoceptiva en evaluación clínica puede mejorar la calidad de la vida de los pacientes psiquiátricos y neurológicos. Medidas interoceptivas pueden nutrir la práctica clínica con nuevas aproximaciones para el diagnóstico y tratamiento, como la autorregulación corporal y la atención focalizada en las señales corporales. Y la formación profesional, que es para mejorar la práctica clínica es esencial que los neurólogos y los psiquiatras se entrenen en modelos teóricos y sistemas de diagnóstico que tengan un enfoque dimensional y transnosológico. Este enfoque común puede mejorar los efectos adversos de la subespecialización y la separación de las disciplinas clínicas. La administración integral de los tratamientos farmacológicos. Es necesario desarrollar nuevas hipótesis farmacológicas que complementen las clásicas, abordando los problemas como los efectos nocivos de los psicofármacos en otros aspectos de funcionamiento neurológico. Programas de interocepción cardíaca y su relación con la autorregulación emocional pueden ayudar en el tratamiento de patologías neuropsiquiátricas y en la reducción de síntomas específicos como lo es el estrés y el déficit de cognición social. Dimensiones de la interocepción, de la percepción a la conciencia. Para empezar, tenemos que definir qué es la interocepción. Y bueno, la interocepción es un proceso complejo y multidimensional, que no se trata de solo sentir el cuerpo, sino también de cómo interpretamos, evaluamos y somos conscientes de estas señales que son internas. Estas dimensiones son claves para entender las emociones, la toma de decisiones e incluso ciertos trastornos mentales. Los investigadores han identificado al menos 3 dimensiones claves que nos van a ayudar a entender este fenómeno. Tenemos la precisión interoceptiva, que es la capacidad objetiva de detectar señales internas. Por ejemplo, puedes sentir tu propio latido sin poner la mano en el pecho. Y si logras esto y contar los latidos correctamente durante un aproximado de 1 minuto, es que tienes una alta precisión interoceptiva. De ahí tenemos lo que es la sensibilidad interoceptiva. Esta nos menciona que es una percepción subjetiva. ¿Qué tanto crees que puedes sentir tu cuerpo? Y hay personas que a veces tienen mucha confianza en esta habilidad, aunque esta no sea precisa. Es una evaluación mucho basada en la intuición o la creencia personal. Por ejemplo, hay personas que nos dicen que ellas saben cuándo están a punto de enfermarse porque sienten su cuerpo raro o porque les pasó esto.
y aunque los datos no muestran una correlación. De ahí tenemos lo que es la conciencia o la metacognición interoceptiva. Esta es la relación entre lo que sientes realmente y lo que crees sentir. Se trata de saber por qué también sabes sentir, es decir, no solo percibir, sino tener la conciencia de esta percepción. Como mencionamos con el ejemplo de los latidos, si alguien acierta mucho contando los latidos, pero además tiene claro cuando lo hace de una manera correcta o cuando se equivocó o cuando está bien o cuando está mal, es decir, que tiene una conciencia interoceptiva desarrollada. De ahí tenemos el rol de la interocepción en la emoción y la cognición social. La interocepción no solo nos conecta con nuestro cuerpo, sino también con el de los demás. El vínculo entre sentirnos a nosotros mismos y comprender a otros emocionalmente es cada vez más evidente. Pero, ¿qué ocurre en el cerebro? Bueno, las mismas áreas que se activan cuando sentimos nuestro cuerpo, como la ínsula y la cingulada anterior, se activan cuando entendemos las emociones ajenas, cuando empatizamos o cuando interpretamos cómo se sienten otros o sus estados mentales. Por ejemplo, cuando un amigo o un familiar con el cual empatizamos bastante nos cuenta o lo vemos angustiado, nosotros también empezamos a sentir un nudo en el estómago, por ejemplo. Y esto es cuando estamos usando nuestra interocepción como base para la empatía que estamos mostrando. En casos clínicos se ha mostrado que personas con lesiones en la ínsula pueden tener dificultades para poder sentir su cuerpo y también para reconocer emociones en rostros ajenos o tomar decisiones sociales apropiadas. Un paciente con daño en la corteza insular puede no sentir hambre ni sed, pero también mostrarse indiferente al sufrimiento de un familiar. De ahí la implicación. Esto sugiere que sentirnos por dentro es la base para comprender al mundo emocional externo. Si perdemos esta conexión con el cuerpo, también podríamos perder la conexión con los demás. De ahí tenemos la interocepción y procesamiento emocional. Las emociones se construyen en buena parte sobre la base de sensaciones corporales. La interocepción actúa como un puente entre el estado fisiológico del cuerpo y la experiencia subjetiva de la emoción. Hay una relación bidireccional. El cuerpo influye en la emoción y la emoción influye en el cuerpo, que ahora es conocida como las enfermedades psicosomáticas y somatopsíquicas. En la primera, que es el cuerpo influye en la emoción, un aumento de un ritmo cardíaco puede ser interpretado como ansiedad y la sensación de calor en el pecho puede implicar la experiencia de amor o vergüenza o algo conocido que es cuando sentimos como mariposas en el estómago. De ahí tenemos que la emoción influye en el cuerpo. El miedo puede generar una sudoración excesiva, pupilas dilatadas y respiración rápida. Es cuando ahí podemos darnos cuenta que estamos con miedo. Y la tristeza puede generar como pesadez en el pecho, hay personas que se les cierra el estómago y fatiga corporal, o sea, no tengo ganas de hacer nada. Varios estudios que han hecho se ha encontrado que las personas con mayor precisión interoceptiva sienten emociones con más intensidad y se regulan mejor. Un ejemplo es cuando la persona focaliza su atención en los latidos de su corazón y luego se le muestra una imagen emocional. Su respuesta es muchísimo más intensa y su actividad cerebral refleja esa interpretación. Y bueno, muchos trastornos emocionales presentan alteraciones interoceptivas como la ansiedad, nos da una vigilancia hacia señales internas como palpitaciones. La depresión es una desconexión corporal, la reducción de la conciencia interoceptiva y un trastorno de despersonalización. Las personas sienten que su cuerpo no les pertenece, como si, como si estuvieran desconectadas de sí mismos. Personas con ataques de pánico eh, interpretan un leve aumento en lo que es su ritmo cardíaco. Comienzan a tener taquicardia,
fatiga, y esto lo toman como una señal de muerte inminente, lo que hace que se identifique su cuadro, ¿no? Ahora quiero contarles sobre un tema que me pareció muy interesante mientras lo estudiaba, la interocepción y cómo se relaciona con nuestras emociones y relaciones sociales. La interocepción básicamente es la capacidad de sentir lo que pasa dentro de nuestro cuerpo, nuestros latidos, la respiración, la temperatura corporal, el dolor. Pero esto no es algo solo físico. Estas señales también afectan cómo pensamos, cómo nos sentimos y cómo nos relacionamos. Por otro lado, la cognición social es lo que nos permite conectar con los demás. Nos ayuda a entender qué sienten o piensan las personas, a ponernos en su lugar, o sea, nos ayuda a empatizar. Lo más increíble es que ambas funciones están conectadas. El cerebro usa las mismas áreas como la ínsula y la corteza cingulada anterior, tanto para sentir el cuerpo como para procesar emociones y entender a los demás. Se han hecho estudios que muestran que estas funciones, interocepción, emoción y cognición social, convergen a zonas comunes del cerebro. Por ejemplo, en la ínsula anterior, el polo temporal derecho y la corteza cingulada. Esto sugiere que no son procesos separados, sino partes de un sistema integrado. Incluso pacientes con lesiones en estas zonas no solo tienen dificultades para sentir su cuerpo, sino también para reconocer emociones y entender a los demás. Este enfoque es útil porque nos permite ver al ser humano como un todo y no dividirlo en síntomas o funciones aislados. Por eso hoy se está proponiendo una nueva forma de entender estos temas con 3 ideas clave. El universo interior importa. Lo que sentimos en el cuerpo puede ayudarnos a predecir cómo nos afectará una enfermedad o cómo va a evolucionar. La mente y el cuerpo están conectados. Esto se llama cognición corporizada. No pensamos desde nuestra cabeza flotante, sino desde un cuerpo que siente y que influye en nuestras decisiones. Esto tiene consecuencias clínicas, por ejemplo, se puede trabajar con interocepción en terapia, usar técnicas como mindfulness o incluso repensar el uso de algunos medicamentos que afectan el cuerpo y por ende también la mente. En resumen, la interocepción es una puerta que nos permite comprender cómo el cuerpo, las emociones y la vida social están profundamente conectadas. Y esto no solo cambia cómo investigamos, sino también cómo tratamos y acompañamos a las personas en su proceso de sanación.